habíamos visto algunas cosas al principio de cardiovascular de hemodinámica, pero ahora tenemos que retomarlas, reubicarlas y profundizarlas en algunos de los casos en especial. Primero que todo, nosotros tenemos que hablar qué tipos de flujos, que recordemos es el volumen de sangre que pasa por la unidad de tiempo en cualquier sitio. Yo puedo hablar el flujo en un vaso sanguíneo, pararme aquí en A y ver cuánto volumen pasa por la unidad de tiempo acá. Ese es el flujo. Habíamos dicho claramente que flujo y velocidad del flujo es distinto. Velocidad hace referencia a espacio sobre la unidad de tiempo. Centímetros por segundo, metros por segundo, etc. Y en ese tiempo habíamos dicho que Bernoulli había dicho que por unos tubos donde no haya fugas, si el líquido viene por acá, en el punto A, aquí teníamos en el punto B, el flujo en A era igual al flujo en B. Y que para poder distinguir entre velocidad y flujo, habíamos dicho que el flujo era velocidad por área, entonces en A era la velocidad en área por área en A, y el flujo en B es la velocidad en B por el área en B. Como lo que fluye por acá igual a lo que fluye por acá, nosotros simplemente decíamos que el flujo en A es igual a flujo en B y igualábamos esto, velocidad en área en A por el área en A es igual a la velocidad en B por el área en B. Como la zona más ancha es A, que es mayor que el área en B, obviamente esta ecuación no se cumple así, tengo que decir, donde hay más área hay menor velocidad y donde hay menor área la velocidad tiene que ser mayor para que este producto, dé igual. Bueno, entonces ya habiendo recordado eso, simplemente nosotros nos encaminamos a lo que nosotros necesitamos. ¿Qué tipo de flujos hay en el ser humano? El ser humano a nivel cardiovascular presenta flujo laminar, que también lo habíamos inicialmente esbozado, pero después lo vemos bien, flujo turbulento y flujo transicional, que es un intermedio de esto. Y en el sistema de los capilares, flujo en fila india. El flujo en fila india se da en los capilares cuando, como los capilares, el diámetro de un capilar es menor que el de un glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene que plegarse para poder entrar por capilar, hacer la forma de una sombrilla y, repelido por el glicocáliz, pasa por acá dobladito. Aquí pasa plasma, aquí hay otro glóbulo rojo doblado. Entonces es un flujo de fila india, glóbulo rojo, plasma, y no toca con las paredes del vaso gracias al glicocáliz. El transicional es un flujo que no es ni laminar ni turbulento y ya nosotros lo vamos a ver. Este flujo en fila india nos favorece que en los capilares no haya demasiada resistencia. En cuanto al laminar, el flujo laminar, nosotros decimos que para la gran mayoría del sistema cardiovascular el flujo laminar, con excepción de este que es en fila india porque tampoco es turbulento, y el turbulento que representa en ciertas zonas muy específicas, en las aurículas, tanto derecha como de izquierda, en los ventrículos y en las salidas de ambos ventrículos, en la aorta y la pulmonar. Esa salida de esas aorta y pulmonar presentan flujos turbulentos. De resto, uno no presenta flujo turbulento en el resto del cuerpo. Bueno, en cuanto al flujo laminar, verdaderamente, cuando nosotros aplicábamos esta ecuación de Poiseuille, que era πr4 por delta de P sobre 8 veces viscosidad longitud, nosotros estábamos diciendo verdaderamente que esta ecuación se cumplía
se cumple con las siguientes condiciones. Si no tiene las condiciones, teóricamente no se cumple. Primero, el primer ítem es que el flujo sea laminar. ¿Estoy de acuerdo? Bueno. Segundo ítem o condición necesaria para que eso se cumpla. El flujo debe ser continuo. Si uno no entiende que es continuo, eso es igual a no pulsátil. Es decir, que no sea que el vaso pulse y se distienda como le pasa en el organismo. Tercero, que sean tubos rígidos, sin capacidad de distenderse, no ramificados. Que es otra condición que necesitamos ahí. Y bueno, eso podemos hacerlo aparte, ponerlo como una condición aparte. Rígidos, no ramificados acá. Y con una viscosidad constante. De eso podemos nosotros empezar a analizar qué cumplimos nosotros en la vida real. Primero, sí, muchas veces tenemos flujo laminar, entonces lo podemos aplicar en aquellas zonas donde haya flujo laminar. Segundo, continuo. La aorta y los grandes vasos pulsan, sístole en diástole. ¿Hasta dónde? Pues antecitos de las arteriolas, que cuando ya hay mucho músculo liso, pues ya el flujo no es pulsátil. De todas maneras, la aorta tiene un mecanismo de adaptación tratando de convertir un flujo que es pulsátil en algo parecido a continuo. ¿Y cuál es? La aorta hace un mecanismo de cámara de compresión. ¿A qué me refiero? Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo. Miren lo que hace la aorta. Cuando se abre y sale la sangre, la aorta se distiende y acumula una gran cantidad de sangre acá. Otra pequeña cantidad de sangre sigue hacia adelante. Esta sangre que acumula aquí, cuando ella está haciendo la sístole, cuando esta válvula se cierra, sería cuando se acaba la sístole, si esta arteria no se hubiera distendido, simplemente la presión, ¿cuál era? Me quedaba yo sin mandar sangre con fuerza hacia la periferia. Entonces, verdaderamente el flujo se haría cuando abría la válvula y cuando se cerraba se cerraría y no habría buena presión para mandar la sangre fuera de los vasos, de la aorta en este caso. O sea, que en sístole habría o existiría flujo y en diástole no. Pero acá en este caso un mecanismo, una respuesta para ese tipo de estrés, que es, hay sístole, abro, eyecto sangre, pero acumulo. Cuando esto se cierra, eso empieza a acurrucarse, a devolverse, como si fuera un resorte que simplemente estaba así quieto. Cuando hubo sístole, este resorte de la aorta se abrió, se estiró, y cuando vuelve va a apretar la sangre, va a apretarla. Entonces mire que hay una cuestión muy particular. Cuando él eyecta sangre, esto hace unas veces de cámara que acumula sangre y después comprime, lo que llama efecto de cámara de compresión, que se escribe efecto Windkessel, se escribe así. La palabra alemana que indica en español cámara de compresión. Apenas una tercera parte de la sangre que yo eyecto aquí inicialmente se va como energía cinética hacia adelante y 2/3 partes de la energía se va a acumular en la aorta distendiéndola como una presión que yo voy a utilizar después durante la diástole. Al devolverse la aorta y comprimir la sangre para moverla hacia la periferia, retrocediendo cuando se cierran la válvula aórtica y pulmonar. Entonces, por eso es que se dice que el efecto Windkessel o efecto de cámara de compresión de la aorta es un efecto que favorece que el flujo, que en sístole se dio porque la válvula estaba abierta, en diástole, cuando la válvula esté cerrada, se sigue continuando porque el retroceder de la aorta hace las veces como de la fuerza
del corazón adicional, de un corazón nuevo que hace que comprima esa sangre hacia adelante. Es el famoso efecto de cámara de compresión. Por lo tanto, nosotros la presión que tengamos en la aorta va a depender de la cantidad de sangre que haya en la aorta, N de sangre, y el volumen de la cavidad de la aorta, el continente. Entonces, cuando yo tengo una presión, yo quiero saber de qué depende mi valor de presión sistólica, es obvio que si la aorta se abre mucho, se distiende, o sea, ante un gran volumen de abertura de la aorta, si yo boto X cantidad de sangre y el volumen de la cavidad es buena la capacitancia de la presión arterial, en este caso, no aumentará mucho. La arterial sistólica no es muy alta. De todas maneras, va a aumentar porque sale más sangre de lo que abre la cavidad. Pero entre más abra la cavidad y trate de igualar a esto, está tratando de que la presión aórtica no suba. Entonces, la presión aórtica sistólica va a depender de eso. Entre menos rígida sea la pared, entre más capacitante o distensible, mejor le va a uno, porque quiere decir que más volumen de sangre eyectó, pero lo recibió muy bien, un aumento en la capacidad de esa aorta, entonces el aumento de la presión no es tanto. En cambio, lo contrario, si yo quiero tener una diastólica alta, entre más estire el resorte, cuando cierre la válvula aórtica y pulmonar, más duro va a retroceder y los valores de presión diastólica son más altos. Entonces, con una aorta con mucha distensibilidad, nos favorece que al mandar la sangre, al abrirse mucho, la sistólica arterial sistólica aumenta, pero no mucho. Y la presión arterial diastólica sí puede aumentar bastantico. ¿Para qué? Para que yo pueda, en ese caso, hacer una buena presión de perfusión durante la diástole cuando las válvulas estén cerradas. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta porque cuando nosotros tenemos una arterioesclerosis, en ella hay una disminución en la distensibilidad o capacitancia de la aorta. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que nosotros decíamos, la presión arterial sistólica va a aumentar mucho. ¿Por qué? Porque botar la misma cantidad de sangre en un volumen de una aorta que no aumenta casi. Entonces, esto no aumenta casi y tiene un problema muy grave. ¿De acuerdo? Y me da una sistólica muy alta. Y ese aumento de la sistólica muy alta me va a repercutir sobre lo que yo después vaya a ver en el examen físico. Esta misma distensibilidad en la aorta disminuida hará que, como se estiró muy poquito, la poca sangre que salió, pues hizo una gran presión sistólica. Pues cuando va a devolverse el resorte no se estiró mucho, sino que se estiró poco. Entonces, la presión diastólica queda muy baja. Entonces, esto da una presión sistólica alta y una presión arterial diastólica baja. Lo que hace que la diferencia entre las dos, que se llama presión de pulso, esté muy alta. Por una disminución de la distensibilidad de la aorta, que es lo mismo decir que la aorta se volvió muy rígida. Rigidez. ¿Por qué se da esta arteriosclerosis? Porque con los años se deterioran, la elastina se destroza y es reemplazada por colágeno en la capa media de la aorta. Y cuando eso ocurre, usted sabe que el colágeno es un resorte menos distensible que la elastina, entonces es mucho más difícil de cambiarle la longitud, de distenderse. Bueno, eso por un lado. Ahora, ya sabemos que aunque no tenemos un flujo continuo,
tenemos una adaptación que es efecto de cámara de compresión, el cual nos facilita que sea casi continuo el flujo en el cuerpo humano, a pesar de que nosotros pulsamos. A pesar de que pulsa, no se hace intermitente, sino que trata de ser continuo, así pulse. Lo otro es que nosotros no tenemos tubos rígidos, está bien, no tenemos tubos rígidos, nosotros tenemos tubos que se distienden, lo que sería una violación al principio de la ley de Poiseuille, pero a pesar de eso no hay mucho problema con la aplicación de la fórmula, porque a pesar de estas limitaciones de no ser continuo y realmente ser pulsátil y no ser tubos rígidos y no ramificados, sino que son muy ramificados, a pesar de esto, nosotros podemos aplicar esta ecuación con tranquilidad, porque el grado de imprecisión que se tiene no es muy marcado, es muy leve, y en los vasos grandes y medianos puedo aplicar fácilmente la fórmula, e incluso a nivel de vasos particulares, si son aplicados a un solo vaso en particular chiquito, también pequeño. Esto de viscosidad constante que nos refiere a que si un líquido, nosotros después vemos, es constante, es que no varía. No varía, es que es la misma la viscosidad en vasos de tamaño grande o pequeño. Eso se llama ser un líquido newtoniano. Un líquido newtoniano es aquel que presenta viscosidad constante, no varía. Verdaderamente nosotros ahí tenemos otra violación del principio, porque en vasos menores de 1000 micrómetros la viscosidad, como nosotros vamos a ver, de la sangre es menor, mucho menor, lo que es un mecanismo de defensa para cuando yo me voy acercando a vasos de pequeño tamaño, para que yo sé que como hay un pequeño diámetro, ahí puede haber mayor fricción. Entonces a mí me interesa que mi viscosidad, que es la capacidad, la dificultad con que yo pueda desplazar una lámina de líquido con respecto a la otra, ojalá esa resistencia o esa dificultad o ese rozar sea lo menor posible para facilitar uno el paso en un terreno en que no estoy verdaderamente en condiciones adecuadas de decir que voy a estar tranquilo, que no va a haber ningún grado de resistencia. Bueno. El otro tipo de flujo que nos quedaba por ver era el turbulento. El flujo turbulento, nosotros lo vemos después, un flujo turbulento que ya sabemos dónde se presenta. Y el flujo turbulento está determinado por el número de Reynolds, que es una tendencia a tener en el numerador todo lo que favorezca la densidad del líquido y todo lo que tenga el denominador a favorecer la viscosidad. Por eso en el numerador nosotros tenemos parámetros de energía cinética, mejor dicho, de energía cinética acá, que es un medio de mv2, y como la masa, la densidad la puedo escribir como masa sobre la unidad de volumen, yo puedo reemplazar acá masa por, en vez de masa aquí colocar un medio de densidad, por volumen y por velocidad al cuadrado, y en el denominador cualquiera de estas dos fórmulas puede hacer una acá u otra igual a esto, en el colocar viscosidad. Yo pudiera expresar ese número que es adimensional, no tiene unidades, y ese número adimensional nos favorece la tendencia a qué tanta turbulencia tengo yo. Según esto, un líquido muy viscoso, el Reynolds es bajito. Un líquido poco viscoso, el Reynolds es alto. Una velocidad muy grande favorece el desorden de una lámina y que se mezcle con la otra. Una densidad muy grande quiere decir que una bola como de hierro, más fácilmente a velocidades altas, más fácilmente se desencamina, se sale de su camino que tenga una densidad bien grande, en el sentido bien bajita, que no tenga casi densidad, sino que sea una masa en un volumen muy grande. Le queda más fácil a eso seguir una ruta preestablecida y no se desordena. O sea, todo lo que sea densidad grande, volumen, velocidad grande, tiende a dar una Reynolds alto.
y la viscosidad lo contrario. Entonces, lo único que hay aquí en el Reynolds que no lo tiene en cuenta son dos cosas. Primero, que a uno no le dicen, según esto, porque aquí el Reynolds hay que tenerle otro parámetro, que vamos a escribir aquí el Reynolds verdaderamente como lo codifican son, por ejemplo, tener en cuenta la velocidad por el área, en este caso el diámetro. Todos son parámetros que favorecen un Reynolds ¿qué? Alto, por una densidad alta del líquido sobre la viscosidad de esto. Entonces, sí, es verdad, verdaderamente uno dice, un diámetro grande debe dar un Reynolds alto, ¿correcto? Pero lo que no le dicen a uno es que un diámetro pequeño también puede dar un diámetro verdaderamente un Reynolds alto. Y uno no explicaría, ¿por qué en un diámetro pequeño voy a dar un Reynolds si por disminuir el numerador esto debería dar bajito? Es porque la velocidad del líquido en ese momento aumenta más. Si el flujo es constante, como en el caso de Bernoulli, y yo estrecho el diámetro, por aquí pasa más veloz, y esta velocidad supera el efecto de disminuir el diámetro y el Reynolds es alto. O sea que un diámetro aumentado y un diámetro disminuido pueden en un momento dado explicar un Reynolds alto y darme a entender a mí verdaderamente que hay un flujo turbulento, lo que nos puede favorecer verdaderamente lo que nosotros llamamos desorden de ese líquido, velocidad por radio, por la densidad y sobre la viscosidad. Y eso nos ayuda a explicar otras cuestiones también. ¿Por qué una anemia, que es una viscosidad baja, puede cursar con Reynolds alto y turbulencia? ¿Por qué una policitemia, todo lo contrario, da un Reynolds bajito y una tendencia a ser no turbulento? Y eso, pues en términos generales, es lo que nos ayuda el Reynolds. El Reynolds nos indica a nosotros, flujo turbulento, que el flujo ya no puedo aplicarle esta ecuación, delta de P, pi R4, sobre 8 veces viscosidad longitud. Eso que es de Poisson no se aplica, porque aquí la relación va con delta de P al cuadrado. Es decir, para un flujo de 1, necesito un delta de P de 1, por ejemplo. Para aquí lograr un flujo de 1 tengo que tener esto mucho más grande. Esto crece al cuadrado. Por ejemplo, si yo logro, aquí porque 1 nos da, por ejemplo, un flujo de 5 con un delta de P de 5. Si tendríamos la ecuación así resumida. Pongamos una resistencia de 1, un delta de P de 5, le toca un flujo de 5 si es laminar. Si en cambio tengo un flujo turbulento con la misma resistencia de 1, supuestamente sin variar eso, aquí mi delta de P es ¿qué? Para lograr este flujo de 5 tiene que ser mucho más grande, porque esto va verdaderamente, como dijéramos, a la raíz cuadrada del delta de P. Tengo que gastar más energía, entonces si yo quiero aquí, por ejemplo, hacer 25 de fuerza de delta de P para lograr el mismo flujo de 5, porque raíz de 25 es 5, ahí me haría el mismo flujo de 5, pero con un delta de P que es muy grande y me haría a mí un desastre desde el punto de vista energético. Yo estaría prácticamente agotándome en el sentido de que no estaríamos siendo eficientes. En mi flujo turbulento, verdaderamente mi relación es con raíz cuadrada de P. Mi flujo es así. Es directamente proporcional por la raíz cuadrada delta de P. O sea que un flujo de 4 lo tengo que hacer 16. Raíz cuadrada de 16. Cuando un flujo de 4 en flujo laminar necesita un delta de P de 4 si R es igual en los dos casos para no considerar valores de R distintos. Flujo turbulento, entonces, por lo tanto, energéticamente muy costoso. Por eso el sistema cardiovascular tiene poco flujo turbulento en términos generales. Con esto terminamos entonces la primera parte, la parte de hemodinámica número 1.1, que es lo que empezamos.